Bendiciones. Bendecido día hoy, 7 de agosto. Gracias, Nancy, por ese quiéreme. Buenísimo. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 3. Muchísimas gracias a todos ustedes los que vienen a este canal, se suscriben, activan las notificaciones y a todos ustedes los que están por aquí, por TikTok, agradecidos infinitamente por estas redes sociales que nos permiten llegar cada día a más personas. Gracias por todo lo que nos aportan. Aquí es un dar y un recibir todos los días. Recuerden, eh, igual, Raiza Fuentes, igualito. Vayan allá y pueden también escuchar todo, queda grabado, ¿ok? Ve más allá del cuerpo. Hoy, ayer nos dejó muchísimas cosas, hermoso este libro, donde nos habló cómo configurado para los tiempos difíciles. Decía que cada vez respondes a la realidad que conoces volviendo a crear con la misma mente, ¿ok? Tu cerebro coincida con las condiciones habituales de tu realidad personal. Nos habla de que el exterior nos afecta y nosotros aceptamos toda la influencia del exterior al interior, ¿ok? Y que a través de la vida, pues hemos adquirido el hábito de ser quien somos hoy. Usted ha adquirido el hábito de ser quien es Ceci, quien es cada uno de ustedes, usted mismo, Melissa, bienvenida, ha adquirido el hábito de ser usted. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia, y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. La mente va a llevarnos a cambiar el cerebro. La mente no es solo el cerebro, la mente es algo mucho más amplia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y la mente, nos lo ha dicho Joe Dispenza, mis pensamientos son energía y mi cuerpo que siente y resiente es lo magnético, mi cuerpo es el magnetismo. Pero si yo sigo haciendo lo mismo todos los días, levantándome igual, haciendo lo mismo, quejándome o sintiendo la misma emoción y pensando lo mismo, entonces mi vida no va a cambiar. Edi, bienvenida, bienvenidos a todos, gracias por estar. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento se da una reacción bioquímica en el cerebro. El cerebro, una reacción bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas en tu cuerpo. Cada pensamiento genera una reacción bioquímica en el cerebro. Y como verás más adelante, el cerebro envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeros de los pensamientos. O sea, la tristeza que usted tiene no es porque Dios lo está castigando. El drama en el que se vive a veces no es un castigo, es una forma de pensar que usted aprendió, repitió y lo volvió su vida. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos los que nos comienzan a seguir. Tenemos por aquí una rosita que necesitamos. Ayúdenme, porfa. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. ¿Ok? Para entender este proceso, como acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. O sea, esto es lo que todos los seres humanos deberían hoy en día estar estudiando y trabajando. Así de simple. Así usted sea de la religión que sea, si usted tenga la edad que tenga, así usted sea lo que sea, usted debería estar, todas las personas deberían estar entendiendo esto que es biológico, no es místico, es biología. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro a través de lo que usted piensa, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro
un mensaje confirmándole que estamos bravos, que estamos en drama, que reaccione igual, que vuelva a gritar, que trate mal a los hijos, que se sienta triste, que la vida es densa, que la vida es mala, y taca, 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 taca. Y seguimos en el mismo drama. Para entender este proceso, como piensas de cuerpo, con tu cuerpo, de acuerdo con tu cuerpo, para entender este proceso de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. El primer lugar, el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. Debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electromagnéticas. ¿Ok? Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas, pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos, que es todo cuanto necesitas saber. Gracias a todos los que nos comienzan a seguir. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan toda la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. O sea, si usted vio química en tercer año, no sé, biología, usted recuerda la función de las células, de lo que está compuesta las células y que la célula vive en interacción, da y recibe información. Nosotros damos y recibimos información. Núcleo celular, dentro de la célula está el ADN, están los puntos receptores que se conectan y que hacen la sinapsis en el cerebro también, nuestras neuronas, para poder conectarnos. ¿Ok? La célula con receptores que reciben una información vital del exterior, la señal puede influir en la célula para que realice una gran cantidad de funciones biológicas. La señal que le enviamos, ¿ok? Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto. Neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto. Para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo, estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra ligare significa unir en latín, conectan a las células, le hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros nos hacen dormir o despertar. Bienvenida, Noé, gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudan con los quiéreme, los objetivos. Se les agradece. Le puede pedir a una neurona que se despliegue. Algunos estimulan el cerebro y otros los calman. Vamos a compartir, por favor. Otros nos hacen dormir y otros nos hacen despertar. Le pueden pedir a una neurona que se despliegue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células conectadas. Somos una eminencia, somos una máquina impresionante, creada, divina, perfecta, pero nosotros nos hemos olvidado de nuestra propia biología y no teníamos claro que nosotros mismos, como pensamos,
vamos recibiendo esta información. Nuestros pensamientos no son aleatorios ahí, que se van y se pierden y que el exterior nos afecta solamente. Lo que más afecta a tu vida está dentro de ti. Tu forma de pensar, tu forma de reaccionar y tu forma de sentir. Los neuropéptidos, la segunda clase de ligandos, son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamado hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a la célula de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas. ¿Usted qué se está diciendo hoy? ¿Qué se está diciendo en este instante? ¿Qué se está diciendo usted y qué está sintiendo? Estoy feliz, estoy a salvo, el mundo está a mi favor, las personas me aman, soy bendecida, soy ungida, soy amada, o qué se está diciendo. Cuéntenme. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Los neuropéptidos y las hormonas son responsables de nuestros sentimientos. Pero, ¿de dónde vienen estos sentimientos? ¿Quién nos ayuda con las florecitas, porfa? Necesitamos 9 quiéremes. ¿Quién nos ayuda? Las hormonas. Pero viene influido del pensamiento. ¿Ok? Hoy va creando ese espacio magnético de su cuerpo. Gracias, Pilar. Para el propósito que nos ocupa, considera los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos. Y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? El propósito que nos ocupa es considera los neurotransmisores, que son las conexiones de la célula, como mensajeros químicos, procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden a un puente, hacen los puentes entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acuerdo a nuestros pensamientos. Y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con el sentimiento en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego estos 3 factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal y esta a su vez crea imágenes en tu mente. Esta sustancia química estimula la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células y a los tejidos que activan el sistema hormonal. Y sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes que va a suceder. ¿Ok? Aquí el libro nos lo muestra. La glándula pituitaria, la glándula pituitaria, está bien dicho, la glándula pineal, la glándula de tiroides, la glándula del timo, las glándulas suprarrenales, las glándulas digestivas y las glándulas sexuales. Y esto va conectado a nuestros pensamientos y a nuestro cerebro que nos lleva a estos centros hormonales. Bienvenida, Mirellita, buenos días. Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. No te preocupes, cariño, vamos bien.
Buenos días a todos, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a compartir, ayudar con los objetivos y con el quiéreme. Como puedes ver, la relación entre la mente y el cuerpo es poderosísima. Si usted no se da cuenta y no lo había entendido, hoy concientícelo. Kerlin, buenos días, ¿cómo estás? De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental. Gracias, Mirella, que te produciría un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado, molesto y en desagrado. Cuando los péptidos llegan a las glándulas suprarrenales, le harán liberar adrenalina y cortisol, dos clases de hormona. Y ahora sí que sentirás enojo de verdad. Cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, les harán sentir que ahora sí hay bastante cortisol y adrenalina y verdaderamente estoy enojado. Químicamente tu cuerpo está listo para la batalla. Conocimiento. Entonces, ahí ya estamos listos para la batalla con esa cantidad de adrenalina y de cortisol. Bienvenida, María Alejandra, ¿cómo estás? El bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. Estados mentales, estados. Los circuitos del cerebro se activan en sus correspondencias, secuencias, estructuras y combinaciones cuando tienes distintos pensamientos, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes neuronales en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. ¿Qué está pensando usted hoy? ¿Qué se está diciendo? Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produce sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor y de alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. ¿Ok? Entre el cerebro y el cuerpo te da una sincronicidad a cada momento. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con con lo que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo, basándose en la respuesta química que recibe. Genera más pensamientos que producen correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en el que el cuerpo se siente. Estamos a salvo, estamos bien, estamos seguros, agradecidos, bendecidos, o no se siente de esa manera. Estoy angustiada, tengo 3 pensamientos, no sé cómo voy a lograr esto, estoy preocupada si no llego a tal lugar. ¿Dónde está usted hoy, señor o señora? A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Pensamientos del cerebro, sentimientos del cuerpo, estado del ser. Lo que pienso y lo que siento me llevan a un estado de ser congruente, como lo decía al principio del libro, en coherencia cardíaca o desorganizado, en crisis, en miedo o inseguridad. Todas las personas que desean buscar mi terapia de mindfulness para regular el sistema nervioso, entender el trauma
que lo lleva a reaccionar a usted de la misma manera, puede ir a mi perfil de terapeuta Raiza Fuentes aquí en TikTok y registrarse en mi sesión estratégica gratuita, ¿ok? Para que conversemos y veamos si mi programa está hecho para usted. Relación neuroquímica entre el cerebro y el cuerpo. Cuando tienes pensamientos, el cerebro produce sustancias químicas que te hacen sentir exactamente como lo que estás pensando. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionan al unísimo, lo que crean es un estado del ser. Coherencia cardíaca. Se podría decir que el proceso, se podría decir que el proceso, ya va. Se podría decir que el proceso, es que como que me entró una llamada y tengo esto abierto. Como se podría decir, el proceso, cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionan al unísimo, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo, pensando, crea un estado del ser que va a su vez, que a su vez produce efectos en nuestra realidad. ¿Ok? Ese estado del ser nos conduce a tener un efecto en nuestra realidad. ¿Cómo es su estado del ser hoy? ¿En coherencia cardíaca? ¿En tranquilidad, en amor o no? ¿Cómo es ese estado del ser? Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental y emocional, a un modo de pensar y de sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quiénes somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy un inseguro o soy una persona negativa. ¿Ok? Ese es su estado de ser hoy. En coherencia, en amor, en agradecimiento, en bendición. Gracias por esta comunidad, por las personas que me siguen, por las personas que empiezan a seguirme, que me donan todo lo que necesitamos para seguir creciendo. Gracias por permitirme aquí estar en este canal, dejarles toda esta información o estamos en miedo, en inseguridad o en sufrimiento con pensamientos negativos. El estado de ser suyo es esa congruencia que está teniendo hoy entre lo que piensa y lo que siente. Puede ser positivo o puede ser negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con estos sentimientos, el hámster en la rueda, recuérdenlo, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy así. Yo soy así. Y nadie, ¿ok? Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago. Yo soy así. Yo soy. Significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Yo conocí una persona que siempre decía, yo soy un ser que está en constante evolución. Nunca se denominaba como algo preciso hoy. Estoy en constante evolución. Recuerden eso. ¿Quién soy? Un ser que está en constante evolución para mi bien. Escuchen lo que nos decimos. Un ser que está en constante evolución para su bien. Significa que ahora ya definimos cómo está este estado del ser. ¿Cómo se dice usted que usted es? Miren, y que esto también tiene que ver con la palabra, porque yo sé que a la gente le incomoda, pero una vez una señora que es muy cristiana, yo decía, ay, no, es que yo soy muy cascarrabia, o sea, mi genio es muy fuerte. Ella me decía, no te definas así, porque
te estás declarando eso. Yo no lo entendía, ahora lo entiendo. No, yo soy una persona cambiante, estoy creciendo, estoy evolucionando, estoy mejorando como ser humano. Tengo algunos puntos ciegos de la personalidad, tengo partes negativas, pero están mejorando. Me estoy viendo. Cada día aprendo más, cada día me conozco más, cada día mejoro y soy mejor persona. Gracias, Mireya, muy amable. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible e impaciente, no soy demasiado listo. Yo he escuchado a gente decir, es que yo soy muy bruto, yo soy muy bruta, yo no soy inteligente. Hay gente que se dice esto. Y estos sentimientos memorizados consolidan nuestro rasgo de la personalidad. Advertencia, cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Escuchen esto, cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, porque ya no piensas por ti mismo, ahora tus emociones te ganan. Estás ansioso todo el tiempo con un cuadro de ansiedad y te ganan y te llevan a pensar 20,000 cosas. Cuéntenme, ¿ya se tomaron su cafecito? ¿Ya cómo van? Si están en Europa, ¿cómo está ese calor? Denme feedback, por favor. Recuerden en qué parte del mundo están, cómo van con la lectura. Háganme comentarios, por favor. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos, porque sus emociones lo sobrepasan y usted se queda en esas emociones. Cambiar es un actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Cambiar es un actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en el desagradable experiencia, tu cerebro libera sustancias químicas que se ponen en circular, que se colocan a circular por tu cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás y te llenarás otra vez de rabia. ¿Les ha pasado que tuvimos una discusión con alguien hace 3 años y usted sigue pensando en lo mismo y dándole vuelta todos los días y todos los días se siente igual y todos los días genera esta cantidad de cortisol y de adrenalina y usted se enfurece y empieza a dañarse peleándose con su ex, con el papá de su hijo, con el papá de la mamá de sus hijos, con esa persona que lo estafó, con esa persona que lo dañó? Porque sí, pues tenemos que entender que hay gente que está por ahí y hace daño, ¿no? Pero ellos no lo saben. Entonces, si usted se queda pensando ahí y no está viviendo esa situación, vuelve a vivir esa situación una y otra vez, cada vez la piensa. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en esto. Enseguida empiezas a sentir de acuerdo con lo que estás pensando y seguramente llegas al estado de enojarte. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole, ajá, me estoy mosqueando, aquí estoy activo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Con quién vamos a discutir? El cerebro que está comunicando continuamente que el cuerpo, con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por el cambio emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas de acuerdo con lo que sientes, de manera inconsciente refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos y tu cuerpo dirige tu mente. He conocido personas de 60 años molestas todavía porque mamá no las cuidó como ellos esperaban. Posiblemente sea verdad, posiblemente, pero mi trabajo es que usted aprenda a pensar diferente, que no se me quede ahí. Logremos un estado mindfulness de volver al presente y cada vez que usted vea estos pensamientos ahora de crisis, de dolor, usted los pueda soltar con amor
y empezar a agradecer este momento presente, como hemos guiado a muchas personas o como he guiado a muchas personas desde hace tantos años atrás. Y ahí empezamos a entender, ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos y tu cuerpo dirige a tu mente. Y ahí se exacerba la emoción, el cuerpo arranca con esa adrenalina y ese cortisol y empiezan pensamientos. Llegas a la oficina, ves que María te está mirando, está así de metida, va a ir a decirle a mi jefe, y pasas el día molesta por un pensamiento que tú mismo creaste, te enganchaste y te quedaste y empezaste a generar una gran cantidad de cortisol. ¿Este pensamiento es real? No. Tenemos la guía de trabajo en el perfil de terapeuta Raiza Fuentes aquí en TikTok, que los va a ayudar también a entender, ¿este pensamiento es verdad? No. Y lo vamos aprendiendo a soltar. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo, que a su vez se activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Esas glandulitas suprarrenales empiezan a generar más y más y más químicos. Ahora te sientes encolerizado. Gracias por los objetivos muy amables y agresivo. Mándenle esto y esta información a todas las personas que lo necesiten. Ahora te sientes más agresivo, más bravo. La tez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martilla y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian tu fisiología. Y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con tus emociones. Ahora ya no piensas porque sí, manejas tu mente, sino que tu cuerpo está manejando tu mente. Siempre lo he dicho, por mucho tiempo lo tengo repitiendo. El cuerpo es el que te lleva a repetir una y otra vez ese estado de ansiedad. Nada más le das un pequeño pensamiento y el cuerpo sabe que tiene que actuar así porque él se siente en peligro y vuelve a activarse. Ahora en tu fuero interno le cantas la 40 a tu compañero de trabajo. Indignado le sueltas la letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo y entrujándote los dedos redactas mentalmente en tu correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre quisiste soltar. En tu mente ya sé lo que has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas de coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida. Y todo por un simple pensamiento que has tenido. En este momento te parece imposible superar lo que sientes, por eso te cuesta tanto cambiar. Ahora sientes que es imposible cambiar. Buen día, Rosy, ¿cómo estás? El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Siempre reaccionas igual. Los mismos pensamientos y los mismos sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en una rutina, en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico, tu yo interno. Y este yo interno, tu cuerpo, te llevan una y otra vez, ya por mínima cosa te quedas en un pensamiento, tu cuerpo ya está así a mínimo, se activa y responde todos los días igual, así sea de que el niño haya dejado los jugueticos y tú estás tan agobiada que tú vas a reaccionar de esa manera. Llega el esposo y es un drama, un grito, te sientes sola, te sientes aturdida, deprimida y no sabes, no. Estás peleándote con un pensamiento, con una situación de tu pasado posiblemente que te está dañando tu presente. Y así sigues dañando tu futuro, porque sigues creando desde esta misma imprenta emocional. Bendiciones a todos los venezolanos que están aquí escuchando, que están dentro de los Estados Unidos o que están dentro de Venezuela o en cualquier país del mundo. Bendiciones a todas las personas
mexicanas, hondureñas, salvadoreñas, colombianas, peruanas, argentinas, Puerto Rico, República Dominicana, a todas las personas latinoamericanas que están hoy aquí conectadas. Muy amable. Gracias a todos los que están aquí, que se suscriben, activan las notificaciones y están atentos todos los días a las publicaciones que tenemos en el canal. Muchas gracias. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla la mente? Te lo has preguntado siempre, ¿verdad? Esto yo me lo preguntaba antes. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Imagínate que a tu madre le encantase sufrir y después de una larga observación inconscientemente supieras que esta forma de comportarse le hubiera permitido salirse siempre con la suya. Amén. Pongamos también que en la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote una reacción emocional relacionada con una persona en concreto, de un lugar y una época de tu vida. Has estado pensando en el pasado lo suficiente y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Has estado pensando en el pasado lo suficiente. ¿Ok? Gracias, mi Dani, ¿cómo estás? Y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Gracias. Imagínate ahora que durante más de 20 años has estado pensando y pensando en el sufrimiento. Pongamos también que en la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote esa reacción emocional relacionada con una persona en concreto de un lugar y una época de tu vida. Mi papá nunca estuvo, mi mamá nunca estuvo, es que yo fui pobre, es que ellos no se organizaron, es que por culpa de ellos no tuvimos. Y sin darte cuenta, ese pequeño pensamiento a veces se aflora y el cuerpo se activa. Y ese pequeño pensamiento y esa pequeña creencia daña todo otra vez. Y te lleva a estar en estados otra vez de sufrimiento y pensando en el sufrimiento y sintiendo el sufrimiento. Ahora, para sufrir ya no necesitas pensar en el episodio del pasado, ya te acostumbraste. Te resulta imposible pensar o actuar de distinta manera a lo que siempre estás sintiendo. Ya acostumbraste a tu cuerpo a sentirte así, carente, pobre, molesto, molesta. Has acabado memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes. Has acabado memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes, el relacionado con aquel episodio y con otros de tu vida. Tus pensamientos sobre ti y tu vida están condicionados por los sentimientos de victimización y autocompasión. Pobrecito yo, pobrecita yo. Es que nadie me ama, nadie me ayuda, es que nadie me llama, es que nadie me quiere. Victimización, no lo hacemos porque queremos. Nos quedamos anclados a esa situación. Gracias a todos, ayúdenme con los objetivos, porfa. Victimización y autocompasión, los mismos pensamientos y sentimientos que has estado teniendo durante más de 20 años han hecho que tu cuerpo recuerde la sensación de sufrimiento sin darte cuenta. Ahora esto te parece de lo más natural y normal. Es quien eres. Y siempre que intentas cambiar algo de ti, es como si volvieras al punto de partida. Vuelves a ser el mismo de siempre. Deja de ser tú. ¿Ok? Deja de ser tú, de Joe Dispenza se llama el libro. Lo que la mayoría de la gente vuelves a ser tú todos los días sigues siendo tú. El mismo que memorizó memorias de trauma, de dolor y de sufrimiento de 0 a 7 años. No nos llevaron a una escuela o a una inteligencia emocional porque nuestros padres todavía no lo sabían, ni la ciencia entendía mucho de la inteligencia emocional. De 7 a 14 años lo reforzamos, de 14 a 21 volvemos a reforzar el rechazo, el abandono, el dolor. Ya a los 21 años tenemos reforzado tres procesos emocionales no sanados, no transitados y no revisados. Y empezamos a vivir después de los 21 años con los mismos ataques,
con las mismas sensaciones y llegamos a los 60 queriendo ser perfectos, prósperos, ungidos, amados, pero nunca revisamos las memorias impregnadas en nuestro cuerpo y cómo reaccionamos. Por eso, mi gente, el camino es la terapia, no hay otra. Revisarnos, reestructurarnos, empezar con el estado mindfulness a sentir diferente y a crear otro yo. Aparte, con todas las enseñanzas de Joe Dispenza, lo reforzamos, ¿ok? Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se activan en el cerebro las mismas secuencias y estructuras del pasado. Y al activarse las redes neuronales de estos circuitos se consolidan cada vez más. Mi cuerpo solo aprendió a reaccionar de una manera, escondiéndose si papá y mamá gritaban, gritando para ser escuchado, teniendo miedo a la carencia porque siempre discutían por dinero. ¿Qué fue? El abandono, la soledad en casa y la tristeza de que nadie me toma en cuenta. Hoy te sientes igual así estés en tu casa con tus hijos y tu familia, tu esposo. Aprendiste. ¿Cómo fue la memoria que hoy llevas y no te has dado cuenta? Estas pautas también se duplican las mismas sustancias químicas liberadas en el cerebro y en el cuerpo de diversos grados, como si en ese momento estuviera viviendo de nuevo aquella experiencia del pasado. Estas sustancias químicas hacen que el cuerpo memorice aún más la emoción, tanto los resultados químicos de pensar y sentir y de pensar, como las neuronas activándose y conectándose juntas, hacen que la mente y el cuerpo activen una serie limitada de programas automáticos. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional al igual o mejor de lo que lo recuerda la mente consciente. Si usted es contador y usted llega a su oficina y usted abre todos los días su cosa, su Excel, no sé qué utilicen los contadores, y taca, 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 y usted, eso no significa que este CPU no tiene infinitud de posibilidades. De repente usted es contador y usted nunca abre Canva, usted nunca abre otras cosas para crear, ¿no? Para hacer un video, para hacer, pero si usted es creador de contenido, pues usted sí va a abrir Canva, va a abrir esto. Así es nuestro cuerpo. Y a lo mejor usted nunca abra todo el proceso que tiene la computadora que utiliza para los contadores o para el cine o para, de repente yo tengo una computadora Lenovo que tuve que comprarla para crear contenido. Y yo no sabía que esta misma computadora que puedo utilizar me puede servir para otras cosas. Y así pasa en su vida. Usted se sienta todos los días y abre el mismo window, las mismas ventanitas y reacciona de la misma forma y anda dormido en piloto automático sin ver las infinitud de posibilidades que hay para crear una nueva vida y una forma de experimentar la vida. Esa es la verdad, mi gente. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional igual o mejor de lo que lo recuerda la mente consciente. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo, su cuerpo, a recordar este estado emocional igual o mejor de lo que recuerda la mente consciente. Cuando el cuerpo lo recuerda mejor que la mente consciente, es decir, cuando el cuerpo es la mente, se llama hábito. ¿Por qué hay seres humanos que se paran todos los días y van al gimnasio? Y hay otros que no lo hacen. Porque ese ser humano creó unos químicos en su cuerpo y tiene una fuerza de voluntad que de estos químicos lo apoyan para hacerlo. Creó un hábito, una rutina. El libro nos habla de los hábitos y las rutinas. Mi rutina, mi ritual, por eso llaman a veces y vuelven todo tan místico. Todos los días tenemos un ritual. ¿Cuál es el suyo?
¿Es positivo? ¿Le aporta? ¿O es negativo? Los psicólogos afirman que a los 35 años nuestra identidad o personalidad está completamente formada. Significa que los superamos, que los que superamos esa edad hemos memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones emocionales, hábitos, habilidades, recuerdos asociativos y respuestas condicionadas y percepciones que ahora llevamos dentro programadas sin que nos demos cuenta. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Significa que seguiremos pensando, sintiendo y reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo los mismos dogmas y percibiendo la realidad de la misma forma. El 95% de quien somos al cumplir los 40 es una serie de programas subconscientes que han vuelto automáticamente o se han vuelto automáticos, como por ejemplo conducir un coche y cepillarnos los dientes, reaccionar de forma exagerada cuando estamos estresados o preocuparnos por el futuro, juzgar a los amigos, quejarnos de nuestra vida y culpar a nuestros padres, no crecer en nosotros mismos o no creer en nosotros mismos y seguir insistiendo en nuestra infelicidad crónica por nombrar unos pocos de los programas que nosotros tenemos grabados. Voy a decirles uno de los más graves que he visto y muy dolorosos, porque hay mucha información afuera dañando a personas, a hombres y diciéndole a unos narcisistas y a otras narcisistas y en ese cuento de la pelea y tal. Llegó un hombre a mi terapia y, y él se da cuenta que él era excesivamente controlador y abusivo. En la terapia empieza su trabajo mindfulness, en 4 semanas empiezan a ver su personalidad y dice, y empezamos a trabajar. Cuando hicimos la hipnosis, él recuerda que su mamá era infiel. Su mamá se había separado de su papá y él amaba mucho a su padrastro y su mamá fue infiel toda la vida. Su mamá tuvo un novio en la oficina toda la vida y el niño a los 9 años se percató. En una de esas llamadas que le hacen a su casa, él contesta y la esposa del señor le dice, pásame a la PUTA de tu mamá, que es la amante de tacataca y tacataca y tacataca. ¿Cómo queda impregnado esto en la memoria de un niño y de un hombre? Que su amor es su mamá. Empezamos a entender cómo su cuerpo reaccionaba sigiloso todos los días en un estado de tensión, presión y pensar de que su esposa siempre le iba a ser infiel, cuando su esposa jamás le iba a ser infiel ni le estaba haciendo infiel. Pero su abuso, su control, saber dónde está, a veces la llamaba al trabajo, una zozobra, a veces maltrataba a los niños, los gritaba, él decía no les quiero pegar, pero yo no sé qué me pasa, era el odio y la rabia con la que se había creado hacia la mamá. No solo era hacia la mamá, sino que eso se quedó guardadito en su cuerpo por muchísimo tiempo. Ahora, ¿cómo reaccionaba? Con inseguridad, con dolor, con sufrimiento. Por eso yo no juzgo a nadie. En mi terapia yo no catalogo a nadie. Si yo veo a alguien que no puede mejorar en mi terapia, yo seguramente lo voy a remitir con la psicóloga que trabaja a mi mano o con la psiquiatra que trabaja a mi mano. Pero verdaderamente yo puedo entender que los traumas que hemos vivido, que puede ser simple que una mujer o un hombre digan, ay, ser infiel es sencillo, ay, eso no tiene nada que ver, eso no afecta a nada. Pero que tu hija o tu hijo puedan percibir eso, no sabemos cómo va a vivir esa experiencia y cómo la va a tomar. Y para que ustedes vean, ese señor tenía 45 años y volver a crear un nuevo yo fue el trabajo de él. ¿Ok? Ya vamos. Así es. Agradecidas por la bella comunidad que estamos creando. Muchas gracias a todos. Se les abraza, hombres y mujeres conscientes que quieren crear un nuevo yo. Somos conscientes solo en apariencia. Dado que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver que las situaciones en las que el cuerpo se convierte en la mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. No es la mente consciente. Por eso usted dice, yo no quiero ser así, yo no quiero hacer esto, pero ya no, las acciones que usted hace y cómo reacciona, lo maneja es su subconsciente. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento o una reacción, el cuerpo funciona con el piloto automático.
ya sabe cómo reaccionar. Obramos de manera inconsciente. Pongamos, por ejemplo, que una madre lleva en coche a sus hijos a la escuela. ¿Cómo es posible que pueda conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos y tomar café, cambiar de marchas y ayudar a su hijo pequeño a sonarse al mismo tiempo? ¿Cómo puede ella hacer todo eso? Estas acciones, como un programa informativo, se ha vuelto unas funciones tan automáticas que las realiza con desenvoltura y facilidad. Su cuerpo es un experto en llevarlas a cabo porque las ha memorizado a través de la repetición. El brazo aquí, yo soy mamá. Y ya mis hijos están grandes, ¿no? Pero era como que ir manejando y ve haciendo y pendiente del... Ay, no, es muy cómico, de verdad, que sí, o sea, esa repetición constante y el tener todos los sentidos superactivos en ese momento te hace reaccionar en piloto automático una y otra vez. Ya no necesita pensar en cómo lo harás. Se ha habituado, ella se ha habituado a hacer eso. Ten en cuenta que solo el 5% de la mente es consciente. El 95% restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticas en nuestro cuerpo, mente habitual. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticas en nuestro cuerpo y mente. ¿Ok? Habitual. Y cuando el cuerpo ha memorizado un pensamiento, una acción o un sentimiento hasta el punto de que el cuerpo es la mente, cuando la mente y cuerpo son uno, estamos siendo un estado del ser. O sea, nos volvemos y nos manejamos, el inconsciente nos maneja. Aunque una persona, un estado del ser. Aunque una persona desee ser feliz, estar sana o ser libre, la experiencia de haber almacenado 20 años de sufrimiento y de haber estado produciendo las sustancias químicas del sufrimiento y de la autocompasión o de estados de victimismo, las sustancias químicas del sufrimiento de manera repetida han condicionado subconscientemente al cuerpo a vivir en el estado al que se ha acostumbrado. Cuando ya no somos conscientes de lo que pensamos, hacemos o sentimos, vivimos en la inconsciencia y nos dejamos llevar por los hábitos. Y la mayoría de personas dice, yo voy a cambiar, pero llega el momento en que se dan cuenta que no lo logran ya. El mayor hábito que debemos dejar es el de ser el mismo de siempre. ¿Ok? Deja de ser tú. Necesitamos 13 rositas de 13 personas diferentes, por favor. Cuando el cuerpo es el que dirige al, el cotarro, cuando el cuerpo es el que dirige el cotarro. Los siguientes ejemplos prácticos muestran el cuerpo funcionando en el mismo estado de siempre. ¿Te has olvidado alguna vez de un número de teléfono? ¿Te has olvidado alguna vez de un número de teléfono? Por más que lo intentas, no puedes recordar 3 cifras del número. Pero al descongelar el auricular, lo marcas con los dedos sin ningún problema. ¿Te ha pasado? Gracias, Marta. Dice Marta, esa parte es buenísima. ¿Te has olvidado alguna vez de un número de teléfono? Cuéntenos. Pero cuando alzas el auricular, de repente tienes la capacidad de recordarlos. Pero al descolgar el auricular, las marcas con los dedos sin ningún problema. Aunque el cerebro no se acuerde de él, lo has marcado tantas veces con los dedos que tu cuerpo no lo recuerda mejor que tu cerebro. Ahora se dan cuenta que la memoria nos guía, que el trauma nos lleva a reaccionar inconscientemente sin querer. Oh my God, gracias Dani. Son 14, necesitamos 12 personas más o 13. Este ejemplo es para los que crecimos antes de que se inventara la función del marcador rápido a los móviles.
aunque tal vez te haya pasado al teclear el PIN de un cajero automático o tu contraseña de internet. Amigos, yo no recuerdo la contraseña de internet. A veces mi hija necesita hacer algo y quiere entrar a mis cosas y no me acuerdo. Y le digo, ya va, déjame abrirlo. Y lo abro y me meto y ahí ya, chaca, 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 y le digo, ya lo recordé. No, mi mente no lo recordó tus manos, tu cuerpo. También recuerdo que cuando iba al gimnasio, después de hacer ejercicio, estaba tan cansado que no me acordaba de la combinación del candado de la casilla. Me lo quedaba mirando, intentando recordar en vano y la secuencia de 3 cifras. Pero cuando empezaba a girar el dial, me venía la combinación a la memoria como por arte de magia. Qué bendición, ¿no? Como lo había hecho tantas veces, mi cuerpo recordaba la combinación mejor que mi mente. El cuerpo se había convertido subconscientemente en la mente. Es por inercia, el cuerpo nos dirige. El cuerpo no, porque está automatizado. Aquí el problema es que usted tenga un trauma, como este señor que les acabo de comentar, no lo sepa, ese trauma lo marcó por 20 años y siguió replicando hasta los 45 y accionar y vivir de la misma forma a través de ese trauma. Como la persona abusada, como la persona taca, taca, todas estas situaciones que muchas personas han trabajado conmigo en algunos casos. Recuerda que el 95% de quienes somos a los 35 años depende de un sistema de memoria subconsciente en el que el cuerpo activa de forma automática una serie de conductas y reacciones emocionales programadas. Es decir, el cuerpo es el que dirige el cotarro. No sé qué significa cotarro. Cotarro. O sea, la vida, ¿no? No, si alguien entiende, porque puede ser un léxico que yo no sé, cotarro, es el que dirige el cotarro, como la vida, me supongo yo. Me imagino que la traducción del inglés al español dio esa palabra. Cuando el sirviente se convierte en el amo, el cotarro es la mente. Ok. Es decir, el cuerpo es el que dirige, el cotarro es la mente. Gracias, mi querida Marta. La cotorra. Y entonces nosotros le podemos decir la cotorra, la que ¿no? Entonces es aquí dice cotarro en mi traducción, no gotarro. Con C, no go. El cuerpo es el sirviente de la mente, pero cuando el cuerpo se convierte en la mente, el sirviente se convierte en amo. Ay, Dios mío. Así ajá. El que antes era el amo, la mente consciente, ahora está dormida. La mente, el amo, se quedó dormido, por eso dice despertemos, nos quedamos dormidos. Si bien la mente sigue creyendo que dirige el cotarro, es el cuerpo el que influye en las decisiones de acuerdo con las emociones memorizadas. Por eso se habla en terapia que es el niño interior o la niña interior que siguen dirigiendo tu vida, porque es cómo te sentiste a esa edad con ansiedad, con miedo, con inseguridades que sigues replicándola en la adultez. ¿Dónde has estado? Vuélvete a dormir. Yo ya me ocupo de todo. Tú no tienes la fuerza de voluntad, la tenacidad, ni la atención para hacer lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo. Si, por ejemplo, la mente quisiera volver a recuperar el control, ¿qué crees que diría el cuerpo? Duerme, Inés, duerme, Rob, duerme. Quédense ahí, Mireya, Dani, Juan, Pedro, Luis, quédate dormido. ¿Para qué te despiertas? ¿Tú dónde has estado? Y empieza ahí como una peleita inconsciente. Yo ya me ocupo de todo. Tú no tienes la fuerza, no tienes la voluntad, no tienes la tenacidad ni la atención para hacer lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo mientras tú seguías mis órdenes sin darte cuenta. Incluso he modificado con el paso de los años mis receptores para servirte mejor. Me he evolucionado y te atiendo más rápido, reacciono más rápido y te defiendo más rápido. ¿Creías ser tú la que dirigías la mente? ¿Creías ser tú la que dirigías esta? Pero era yo el que te he estado influyendo y animando a tomar las decisiones de acuerdo con lo que te parecía adecuado y habitual
que ya habíamos aprendido. Y cuando el 5% de la mente consciente va en contra del 95% que funciona con programas automáticos subconscientes, el 95% actúa de un modo tan reflejo que solo es necesario un pensamiento fortuito o un estímulo del entorno para que active el programa automático de nuevo. Y cuando el 5% de la mente consciente va en contra del 95%, entonces igual ese programa se va a activar. Y entonces volvemos a pensar igual que siempre, actuar de la misma forma, esperando sin embargo que ocurra algo distinto en nuestra vida. ¿Ok? Pero cuando intentamos recuperar el control, el cuerpo le indica al cerebro que nos aparte de nuestras metas, a la vocecita que parlotea en nuestra cabeza, se le ocurren un montón de razones para las que no debemos intentar hacer nada extraordinario ni cambiar nuestra forma de ser de siempre. No, 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 no. La gente, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo usted va a hacer eso? Ustedes saben que yo no soy psicóloga, soy terapeuta. Y ayer alguien en mi aire el mediodía, de la 1:30 de la tarde, 1 de la tarde, en Terapeuta Raiza Fuentes, me dijo, ¿quién eres tú para hacer terapia? Y yo le dije, yo tengo un máster en mindfulness que ayuda a la gente a regular el sistema nervioso. Si yo dejo que mi vocecita se active, sí es verdad, como cree, mis 3 años de consteladora, de constelación, mis 3 años de mindfulness, mi cantidad de estudios que tengo en coaching, y te dejas limitar por eso. Y puedo ir para atrás y me escondo de nuevo. Y no ayudo a la cantidad de personas que he ayudado a cambiar sus vidas. La terapia mindfulness cambió mi vida como ha cambiado muchísimas de las personas que yo atiendo cada día. Y ahí empiezas tú a entender cómo esa cotorra, cómo esta mente nos quiere, no la mente, cómo el cuerpo quiere ir de nuevo hacia atrás a sentirme pequeña, triste. No, no puedo. No, amiga. Yo ya sé que el cuerpo va a ir para atrás. Respiro y vuelvo al presente. Vuelvo aquí. Y recuerdo, casualmente aparecen las personas que me recuerdan cada día que atiendo. Gracias. Gracias. Y ahí no escuchamos esas vocecitas y esa gente que no quiere mejorar. Ya tenemos que estar seguros, anclados en la verdad. Pero ¿qué sucede? El cuerpo quiere llevarte otra vez hacia atrás. Igual a la mujer o al hombre que le fueron infiel. Igualito. Siempre va a estar esa zozobra de ir hacia atrás, pero esa infidelidad no es de ahorita, esa infidelidad es de tu niña interior, de cómo viste ese drama atrás de tus padres, cómo reaccionó el cuerpo, y el cuerpo quiere volverte a llevar al drama, a la víctima, al dolor. En nuestra mente creamos el peor de los escenarios para no cambiar nuestros sentimientos de siempre. La mente crea el peor de los escenarios para no cambiar nuestros sentimientos de siempre. Porque cuando intentamos eliminar las órdenes interiores que ya se han convertido en un acto de reflejo, el caos se apodera del cuerpo. Sus insistencias interiores nos parecen irresistibles y la mayoría de las veces acabamos sucumbidos en ellos. ¿Cuántas veces fuiste a terapia y volviste a reaccionar de la misma manera? ¿Cuántas veces fueron a terapia y reaccionaron de la misma manera? ¿Y usted qué dijo? Pues la terapia no me está funcionando. ¿Para qué vuelvo? Y ahí es peor porque ahora veo la realidad de lo que soy y ahora veo que no la puedo transformar y me resigno y me siento peor. Eso le pasa a muchas personas. Aquí hay personas que han trabajado conmigo que llegaron a mí diciendo, ya he ido a 3 partes diferentes y sigo igual. Entra en el subconsciente para cambiarlo. Y aquí es donde entra el estado mindfulness. La mente subconsciente solo sabe hacer lo que has programado o le has programado. Tú misma lo programaste sin saber y tú mismo en algún momento. Tampoco es culpa de tu cuerpo. Verónica, gracias por comenzarme a seguir. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras te clavas algo en el ordenador se ha puesto a funcionar de pronto con unos programas automáticos que no sabes detener? Cuando intentas detener con la mente consciente, los programas subconscientes automáticos almacenados en el cuerpo es como si le gritaras a un ordenador que se ha vuelto majarete.
el ordenador ya lo hace solo. Con varios programas funcionando mientras en la pantalla se abren diversas ventanas mostrándote más información de la que puedes manejar, para. El ordenador ni siquiera registrará tus órdenes. Seguirá con lo suyo hasta que encuentres otra solución, hasta que te metas en el sistema operativo y cambies la configuración del equipo. Para todos esos informáticos, una vez vino un informático grandioso a mi vida, un chico muy joven, y estaba pasando un duelo y estaba en una depresión, y me dice, quiero ayudarte a crear una página donde no tengamos que verte la cara, sino que haya un programa grabado donde yo, que soy tan tímido y no me gusta estar hablando con nadie, pueda hacer este duelo y pueda pasar terapia solo. Imagínate tú la manera de él pensar. Pero era su forma, así se maneja él. Para esos informáticos que pueden entenderlo un poco más, este libro aprenderás a entrar en el subconsciente y a reprogramarlo con una nueva serie de estrategias. Tienes que reprogramar tu inconsciente, tu memoria, tu cuerpo. Ahí es donde vamos a reprogramar tu emoción, el cerebro límbico, este espacio que reacciona con una nueva serie de estrategias. De hecho, debes desaprender tus viejas pautas mentales y emocionales o deshacer los circuitos de tu cerebro y reaprender otras nuevas o renovarlas. Basándote en quién quieres ser, en lugar de seguir siendo la misma persona de siempre. Cuando entrenas el cuerpo con una nueva mente, ya no puede ir uno por un lado y el otro por otro. Funcionan armoniosamente. Es lo esencial de cambiar y de reinventarse. Por eso yo digo, cuando leemos es como hacer un correo nuevo y limpiar todo lo antes contrario. Yo creo que no vamos a poder terminar el capítulo 3 porque está súper largo el día de hoy, no vamos a poder. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ilustraré con una situación de la vida real lo que nos pasa cuando intentamos liberarnos de algún estado emocional memorizado y cambiar nuestra mente. Ilustraré con una situación de la vida real lo que nos pasa cuando intentamos liberarnos de algún estado emocional memorizado y cambiar nuestra mente. Creo que todos nos identificamos con un estado del ser muy común, el sentimiento de culpa. Lo usaré para ilustrar prácticamente cómo este ciclo menstrual y emocional no nos favorece. Después describiré algunos de los intentos del sistema cerebro-cuerpo para seguir teniendo el control y mantener este estado negativo del ser. Hola Cari, ¿cómo estás? Mi gente, necesitamos objetivos, ¿nos pueden ayudar, por favor? Imagínate que a menudo te sientas culpable por una razón u otra. Si algo sale mal en una relación, un simple malentendido, alguien convirtiéndote en el blanco de su ira, sin ninguna razón o cualquiera. ¿Ok? Capítulo 3. Vamos en el capítulo 3, página 94. Imagínate que a menudo te sientas culpable por una razón u otra. Si algo sale mal en una relación, un simple malentendido, alguien convirtiéndote en el blanco de su ira sin ninguna razón o por cualquier otro problema, reaccionas culpabilizándote y sintiéndote mal, imagínate que eres una de las personas que no deja de decirse o de pensar, ha sido por mi culpa. ¿Ok? Tras 20 años de estar haciéndote esto a ti mismo, te sientes culpable y tienes pensamientos de culpabilidad de una manera automática. Te has creado un entorno de culpa. Otros factores han contribuido a ello, pero por ahora me centraré en la idea de que como tus pensamientos y sentimientos han creado este estado de tu ser, han creado tu estado del ser y han creado tu entorno. Cada vez que tienes un pensamiento de culpabilidad, le estás indicando al cuerpo que produzcan las sustancias químicas de las que se compone este sentimiento. Lo has estado haciendo tan a menudo que tus células están inmersas en un mar de sustancias químicas de culpabilidad. Son químicos, ¿ok? Son químicos.
vez que tienes un pensamiento de culpabilidad, le estás indicando al cuerpo que produzcan las sustancias químicas de las que se compone ese sentimiento. Lo has estado haciendo tan a menudo que tus células están inmersas en un mar de sustancias químicas de culpabilidad. Nos volvemos adictos a la emoción. El cuerpo ya es adicto a esa emoción. Con el paso del tiempo, los receptores de tus células se adaptan para asimilar y procesar mejor esta expresión química, en particular la del sentimiento de culpa. El mar de culpabilidad en el que están sumergidos tus células empieza a ser normal para ellas y al final lo que el cuerpo percibe como normal comienza a interpretarlo como agradable. El mar de culpabilidad en el que están sumergidas tus células empieza a ser normal para ellas y al final lo que el cuerpo percibe como normal comienza a interpretarlo como agradable. O sea, es normal que nos sintamos culpables porque ella lleva 25, 30, 40, 50 años sintiéndose culpable. Bueno, es normal. Sigamos haciéndole esto. Es como vivir durante años cerca de un aeropuerto. Te acostumbras tanto a los ruidos de los aviones que dejas de oírlos, a no ser que un avión vuele más bajo de lo habitual y el ruido del motor sea tan fuerte que te llame la atención. De resto, no lo vas a sentir. ¿Ok? Lo mismo le ocurre a tus células. Acaban desensibilizándose a la sensación de las sustancias químicas de la culpa. La próxima vez necesitarán para activarse que te sientas culpable con más fuerza e intensidad aún, un umbral de estímulos más altos. Y cuando el cuerpo percibe esta mayor dosis de sustancias químicas de culpabilidad, las células se animan con el estímulo, como cuando te tomas la primera taza de café del día. Hola Antonella, gracias por los tatás, muy amables, compartamos. Y al final de su vida, cuando cada célula se divida para formar células hijas, los receptores de estas células necesitarán un umbral más alto de culpabilidad para activarse. Ahora tu cuerpo, para sentirse vivo, necesita una dosis emocional más alta de sentirse mal. Todo lo comienza a ser un drama. Te has vuelto adicto al sentimiento de culpa y has sido tú el causante. Te has vuelto adicto a un sentimiento de culpa. Y soy yo la misma causante, sin saberlo. Sin saberlo. Y ahora imagínense cómo no vamos a llevar el mindfulness a las escuelas para que los niños comiencen a hacerlo. Y cuando algo va mal en tu vida o fracasas en algo, supones automáticamente que la culpa es tuya. Pero ahora esta actitud te parece de lo más normal. Soy culpable de todo. Ni siquiera necesitas pensar en sentirte culpable, sencillamente te sientes así y ya. No te das cuenta de que además de expresar que te sientes culpable con lo que dices y haces, tu cuerpo también quiere sentir el nivel de culpabilidad al que te has acostumbrado. Porque es lo que ha aprendido a hacer. Te has estado sintiendo culpable sin darte cuenta durante años que tu cuerpo se ha convertido en la mente, tu cuerpo se convirtió en la mente de la culpabilidad. Y solo te percatas de este aspecto de tu personalidad cuando una amiga te señala, por ejemplo, que no necesitabas disculparte con la dependiente de una tienda, que no necesitabas disculparte, ok. Y solo te percatas de este aspecto de tu personalidad cuando una amiga te señala, por ejemplo, que no necesitabas disculparte con la dependiente de una tienda por haberte dado mal el cambio. Ay, disculpa, fue mi culpa. Pongamos que este incidente te lleve a uno de esos momentos de claridad, una epifanía que aparece en nuestra mente, lo llamamos high moment, nos cayó la locha, alguna de estas epifanías en el que piensas, mi amiga tiene toda la razón, ¿por qué siempre me siento o me estoy disculpando? Mi amiga tiene toda la razón, ¿por qué siempre me estoy disculpando? ¿Por qué me responsabilizo de los errores de los demás? Después de reflexionar en que siempre te estás disculpando o culpabilizando, te dices, hoy dejaré de hacerlo y no intentaré justificar el mal comportamiento ajeno, voy a cambiar. Como has notado, como has tomado esta decisión, ya no tienes los mismos pensamientos que producen los mismos sentimientos de siempre y viceversa.
Y si de nuevo te sientes culpable sin darte cuenta, intentas dejar de sentirte así al recordar tu intención. A las 2 horas te sientes de maravilla. Piensas, caramba, me está funcionando. Pero por desgracia, las células de tu cuerpo no se sienten tan bien como tú. A lo largo de los años les has estado enseñando a pedir más moléculas emocionales, en este caso de culpabilidad, para satisfacer tu necesidad de sustancia química. Tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir como una continuidad química memorizada, con una continuidad química memorizada. Pero ahora no se la estás dando, le estás privando de sus necesidades químicas, contraviniendo sus programas subconscientes. Empieza la batalla interna, que empiezo a ver muchísimo en la terapia. El cuerpo se vuelve adicto a la culpabilidad o a cualquier otra emoción como si fuera una droga. Al principio solo necesitas un poco de emoción, droga para sentirla, pero con el tiempo acaba desensibilizándose y las células precisan una dosis cada vez mayor para sentirse bien. Por esta razón, al intentar cambiar tu pauta emocional, sientes una especie de mono como el de las drogas. En cuanto las células dejan de percibir las señales habituales del cerebro creadas por el sentimiento de culpa, empiezan a inquietarse. En el pasado, el cuerpo y la mente trabajaban juntos para provocar este estado del ser llamado culpabilidad, pero ahora ya no piensas y sientes, ni sientes y piensas como antes. Has decidido tener pensamientos más positivos, pero el cuerpo sigue acostumbrado a generar sentimientos de culpa basándose en los pensamientos de culpabilidad. Considéralo una especie de producción en cadena muy especializada. Considéralo una especie de producción en cadena. Tu cerebro ha programado al cuerpo para que espere una de las partes, para que espere una de las partes de esta mayor cadena que ya no se da más. Tu cerebro ha programado al cuerpo para que espere una de las partes de esta mayor cadena que ya no se da más. En el espacio que ocupaba el antiguo sentimiento de culpa, incluyes de pronto otra parte en la que tu cuerpo no está acostumbrado. Suena la alarma y la operación se paraliza. Empiezo a agradecer y todavía lo empiezas a agradecer aquí, pero en el cuerpo no lo sientes. Tus células siempre están espiando lo que ocurre en el cerebro y la mente. Tu cuerpo es el mejor lector de mentes que existe. Todas las células dejan de pronto lo que están haciendo y mirando hacia el cerebro piensan, ¿qué estás haciendo ahí arriba, güey? O sea, insistías en sentirte culpable y nosotros hemos estado siguiendo fielmente tus órdenes durante muchísimos años. Subconscientemente hemos memorizado un programa de culpabilidad debido a tus pensamientos y sentimientos repetitivos, un programa perfecto que tú mismo nos has enviado. Hemos cambiado los receptores para reflejar tu mente, modificando nuestras sustancias químicas para que te sientas culpable de manera automática. Hemos estado manteniendo tu orden químico interno, al margen de cualquier circunstancia externa de tu vida. Estamos tan acostumbrados a ese mismo orden químico que este nuevo estado del ser nos resulta incómodo y completamente desconocido. Me estoy sintiendo rara, dice el cuerpo. No estoy entendiendo. ¿Ok? Ahora entiendes por qué empiezan a sentir las personas que están en terapia o están haciendo el programa Mindfulness o están tratando de cambiar, porque empiezan a sentir el cuerpo como que algo no está funcionando como está acostumbrado. Queremos volver a sentir la sensación conocida y previsible de siempre y de pronto has decidido cambiar. Pues no nos gusta, dice el cuerpo, pues no, ¿cómo así? Llevo 20 años trabajando igual. Las células apiñándose exclaman entonces, enviaremos un mensaje de protesta al cerebro. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es real, lo estoy leyendo textual, ¿no? Pero yo le meto la gracia porque me imagino la cosa ya interna, ellas bravas. Gracias, Mirellita. Enviaremos un mensaje de protesta al cerebro, pero tenemos que jugar sucio porque queremos que piense que es él el que crea esos pensamientos. No queremos que sepa que viene de nosotros.
Las células envían entonces por la médula espinal un mensaje catalogado de urgencia a la superficie del cerebro pensante. Yo lo llamo la vía rápida, porque el mensaje va directo al sistema nervioso central en cuestión de segundos. Mientras tanto, la química del cuerpo, la química de la culpabilidad, está en un nivel más bajo porque ya no piensas ni sientes como antes, pero tu cerebro nota ese bajón. Un termostato en el cerebro llamado hipotálamo envía también una alarma diciendo, los valores químicos están bajando, tenés que producir más, ¿qué es lo que está pasando? Y entra el cuerpo en estado de alerta. No estamos alineando la mente con el cuerpo. El hipotálamo le indica entonces al cerebro que vuelva a pensar como siempre, lo cual es la vía lenta. Exactamente, intensamente, perfecto. Como la película Intensamente. Que alegría quería seguir teniendo la misma alegría de la niña y el cuerpo completamente hormonal, todo químico, biológico estaba cambiando. El cuerpo al recibir este mensaje de la vía lenta, porque las sustancias químicas tardan más tiempo en circular por el torrente sanguíneo, el cuerpo al recibir este mensaje quiere que vuelvas a tu estado químico memorizado e incluye sobre ti para que pienses de la forma habitual. Piensa igual que antes, amigo, estamos en modo peligro, no estamos muriendo, no vamos a tener dinero, nos van a abandonar. Estas respuestas celulares que emplean una vía rápida, una vía lenta, suceden simultáneamente. Y lo siguiente que descubres es una vocecita interior diciéndote en tu cabeza, hoy estás demasiado cansado, ¿qué es lo que está pasando? Es mejor empezar a cambiar mañana, mañana será otro día, déjalo para más tarde, no hagas ese audio, no lo hagas, no medites, no ores, no te arrodilles, no te tomes 10 minutos en sentir y llorar, no, 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 no lo hagas. Pero mi vocecita preferida es, no me parece bien. Si esta táctica no le funciona, las células prueban otra, de lo más retorcida, como el cuerpo-mente quiere volver a tener el control, empieza a meterse contigo. Es normal que te sientas un poco mal, es por culpa de tu padre. No te sientes mal porque lo que hiciste en el pasado. No te sientes mal por lo que hiciste en el pasado. Es que no te acuerdas de él, porque eso eres así. Empieza a traer todo el pasado a nuestra presente, porque eso es lo que tiene, lo que se ha... ¿Alguien le pasa lo que le pasa a Reed? Lean a Reed y díganme si es así, porque está, no sé, alguien que lo confirme, porfa. Es normal que te sientas un poco mal, es por culpa de tu padre. Ok, entonces eres tú, Reed, porque es la primera vez que me lo dicen. No te sientes mal por lo que hiciste en el pasado, es que no te acuerdas de él. Por eso eres así. Mírate, si eres un desastre, un perdedor. Me das pena, eres un calzonazos. Tu vida es un fracaso. Nunca lograrás cambiar. Te pareces demasiado a tu madre. Olvídate de ello. Mientras sigas diciéndote estas cosas tan horribles, el cuerpo está intentando que la mente vuelva al estado que has memorizado porque es lo único que el cuerpo conoce. El cuerpo está intentando que la mente vuelva al estado que has memorizado de manera inconsciente. Racionalmente es de lo más absurdo, pero a algún nivel te gusta sentirte mal. No lo sabes, pero te gusta sentirte mal, ¿no? En cuanto le haces caso a la vocecita interior, te crees esos pensamientos y respondes con los mismos sentimientos de siempre, caes en una amnesia mental y te olvidas de tus intenciones de cambiar. Perfecto. Gracias, Tona. Tú crees esos pensamientos y respondes con los mismos sentimientos de siempre. Caes en una amnesia mental y te olvidas de tus intenciones. Lo más curioso es que crees lo que tu cuerpo te dice haciéndose pasar por tu cerebro. Reanudas aquel programa automático y vuelves a ser el mismo de siempre. ¿Por qué mi programa dura 12 semanas? ¿Se lo han preguntado? Porque yo tengo claro esto. Si yo lo traigo a usted a 4 semanas conmigo, gracias Mireya, yo estoy clara que usted va a volver a recaer. Con 12 semanas creamos una nueva forma. ¿Vamos a poder recaer? Sí, pero tengo la habilidad de poder ver a mi mente, de ser en un estado de observador y decir, este pensamiento que hoy me agobia
no es mío y lo suelto. Es un estado de cambio completamente. Ujú. Ahora soy yo la que me amo amorosamente, dice Rob. Yo cambié hace tiempo, mis papás no pudieron hablarme amorosamente y eso no me pertenece. Ahí es, o sea, sí me pertenece porque está guardado en mí, en mi memoria. Ahora soy yo la que empiezo a hablarme amorosamente. Ahora soy yo la que me quiero amorosamente. No espero de ti nada. Te acepto tal cual eres, papá y mamá, que ese trabajo lo hicimos en el libro pasado, que está en mi perfil de terapeuta Raiza Fuentes. Reconecta con la abundancia y la prosperidad, que es un ejercicio para reconectar y sanar ya ese vínculo con papá y mamá y poder crecer ahora con todo lo nuevo, pero sanando y no quedándome en esa información del cuerpo que me lleva siempre atrás. Muy bien, me encanta. Y soy yo la que me doy este amor y soy yo la que me hablo bonito y ahora soy yo mi padre y mi madre. Los amo, los honro, pero yo como adulta me responsabilizo de mi salud, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, porque nadie más lo puede hacer por mí. Rod, tienes que adquirirla. Esa tiene un costo como de 70 y algo de dólares, pero va a quedar para ti y ese ejercicio lo vas a hacer una y otra vez cada vez que lo necesites. La mayoría de las personas nos identificamos con este pequeño escenario. Se parece a cualquier hábito. En cuanto le haces caso a la vocecita interior, vuelves otra vez a reanudar a la misma persona que eres. Ay, Ro, te abrazo. La mayoría de las personas nos identificamos con este pequeño escenario. Se parece a cualquier hábito que hayamos intentado abandonar. Cuando nos hemos vuelto adictos al tabaco, al alcohol, al chocolate, a las compras, al juego o a mordernos las uñas, en cuanto intentamos cambiar, surge el caos entre el cuerpo y la mente. Nuestros pensamientos se identifican con el placer que nos produce el hábito. Cuando sucumbimos a él, seguimos creando los mismos resultados en la vida porque la mente va en contra del cuerpo. Nuestros pensamientos van en contra de nuestros sentimientos y si el cuerpo se ha convertido en la mente, siempre acabaremos cediendo a lo que sentimos porque nos da miedo sentir. Y ahí es donde vamos a aprender a sentir. Le doy apertura a lo que siento, lo acepto, pero no me quedo anclada porque estoy aquí, pendiente, presente. Se llama estado de observador. Mientras sigamos usando nuestros sentimientos habituales como barómetro, como respuesta de nuestros intentos de cambiar, no alcanzaremos la nueva meta que nos hemos fijado. Nunca seremos capaces de pensar más allá de nuestro entorno interior. Lo único que obtendremos será los mismos resultados negativos de siempre. Tal es el poder que nuestros pensamientos y sentimientos tienen sobre nosotros. ¿Ok? Con esto vamos a dejar hasta hoy el capítulo 3. Vamos por la mitad prácticamente. Ya vamos entendiendo un poco más. Ya la otra semana voy a tener en mi canal aquí de Yui TV en la primera semana de meditación para que ustedes empiecen a activarse día tras día para empezar a trabajar de la mano con el libro. Muchísimas gracias a todos ustedes que vienen y se suscriben aquí. Gracias, gracias, gracias por activar las notificaciones y por darle me gusta y dejar comentarios positivos y amorosos de esta lectura. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Dios me los guarde.